Hace unos años el silencio era sinónimo de vacío. Una habitación en silencio, una tarde sin mensajes, un domingo sin compañía, todo eso solía generar inquietud. Hoy, no. El silencio se ha convertido en un refugio. Para muchos, no solo dejó de asustar, pasó a ser deseado. La tecnología nos rodeó de ruidos todo el tiempo, notificaciones, voces digitales, timelines infinitos. Pero, curiosamente, el contacto humano de verdad se volvió más escaso. Y en este paradoxo moderno, mucha gente aprendió a encontrar paz en la ausencia de ruidos emocionales. Estar solo dejó de ser ausencia, pasó a ser elección. La soledad, que antes se veía como fracaso social, ahora se presenta como autocuidado. Y este nuevo valor atribuido a estar solo está moldeando en silencio el comportamiento afectivo de toda una generación. No es una huida, necesariamente. Es un nuevo tipo de presencia, una presencia consigo mismo. Y en este nuevo escenario, nace un perfil de persona que ya no siente urgencia por compartir su vida, que valora el control total del propio tiempo, de la propia rutina, de los propios pensamientos, que se da cuenta de que el caos externo, muchas veces, entra por la puerta de una relación mal alineada. Si te está molando este contenido y quieres meterte más a fondo en temas que nadie se atreve a tocar, suscríbete al canal y activa las notis. Así no te pierdes los próximos vídeos. Ahora quiero saber de ti. ¿Sientes que el silencio de tu propia compañía hoy es más ligero que antes? Responde aquí en los comentarios. Me muero por entender cómo lo ves tú. Durante décadas, nos condicionaron a creer que la vida solo se completa cuando encaja en un marco romántico. Historias que terminan en boda, promesas eternas, miradas cómplices al atardecer. El felices para siempre se vendió como destino, pero, poco a poco, empezó a descolorirse, y casi nadie se dio cuenta cuándo empezó. La nueva generación creció viendo el final de historias que debían durar para siempre. Presenció el divorcio de los padres, las traiciones calladas, los amores que se perdieron en la rutina. Y con eso, el guión encantado empezó a agrietarse. Lo que antes era certeza se volvió duda. Lo que era ideal se convirtió en peso. La gente no dejó de amar, pero pasó a amar de otra forma, más desconfiada, más cansada, más exigente. El amor dejó de ser promesa y se convirtió en experiencia. Y cuando la experiencia duele más que llena, el alejamiento deja de ser huida y se transforma en preservación. Ese felices para siempre del que tanto hablábamos empezó a parecer artificial, como un teatro mal ensayado, donde los actores memorizan frases en las que ya no creen. Muchos siguen repitiendo el guión, aunque con el pecho vacío. Otros, en silencio, salen del escenario y prefieren los bastidores de su propia vida. La deconstrucción no pasó con una gran explosión, pasó en silencio, con miradas que ya no brillan, con mensajes que no emocionan, con relaciones que sobreviven por miedo a la soledad y no por deseo real. Así, lo que antes era sueño se volvió estándar, y después, carga. Una carga que mucha gente eligió no llevar más. Lo que antes era lazo hoy es lazo flojo. Lo que antes era nudo, ahora es nudo que se deshace con un toque en la pantalla. Las conexiones humanas que antes se construían con tiempo, paciencia y presencia, hoy se deshacen con la misma velocidad con que aparecen. Son relaciones líquidas, resbalan, se evaporan, desaparecen sin dejar rastro. Vivimos en una época donde el involucramiento es rápido, pero la entrega es escasa. Se intercambian palabras, se comparten noches, se suben fotos, pero rara vez hay permanencia. Las relaciones son como humo, están ahí, ocupan espacio por instantes, pero se escapan entre los dedos antes de que puedas agarrarlas con firmeza. La idea de profundidad asusta. Ser visto de verdad, tocado de verdad, escuchado de verdad. Eso pide tiempo y vulnerabilidad, y el tiempo, hoy, es moneda demasiado cara. En su lugar, preferimos coleccionar conexiones superficiales que no nos desafíen, que no exijan buceo, solo flotar. Por eso tanta gente está agotada de relacionarse, no porque no quieran conectar, sino porque ya no confían en la duración de ninguna presencia. Las palabras perdieron peso, las promesas perdieron memoria, y la confianza se volvió un lujo. Amar se convirtió en un riesgo que pocos están dispuestos a correr.
La liquidez emocional no es solo un reflejo de la era digital, es también síntoma de un vacío más profundo, un vacío que grita, pero que se ahoga con distracciones. Y en este escenario volátil, muchos prefieren la seguridad de estar solos porque, en el fondo, nadie abandona a quien ya se basta solo. Existe un tipo de libertad que no grita, susurra en el silencio de las mañanas sin obligaciones, en el poder de salir sin dar explicaciones, en la ligereza de dormir con los propios pensamientos, sin necesidad de compartirlos con nadie. Poco a poco, esa libertad se cuela y ocupa espacio, un espacio que antes estaba reservado al amor. Pero hay algo que nadie dice. Esa libertad engancha, y cuanto más la pruebas, más difícil es renunciar a ella. No es una libertad ruidosa, revolucionaria, militante. Es una libertad íntima, discreta y profunda. Tan profunda que con el tiempo sustituye hasta el deseo de compañía. No se trata solo de autonomía. Se trata de la ausencia de concesiones, de no tener que negociar humor, rutina, expectativas, deseos. El mundo interior, por fin, puede respirar sin interferencias. Y cuando descubres ese placer, se instala como hábito, un hábito difícil de soltar. El amor, con sus bellezas, también exige renuncias. Quita tiempo, remueve estructuras, invade el espacio. La libertad, en cambio, te lo devuelve todo. Y en este intercambio silencioso, mucha gente ha elegido el camino sin bifurcaciones. Un camino donde el amor ya no es el premio, sino el precio. Por eso tantas personas, incluso metidas en romances, aún desean la soledad. No por la ausencia del otro, sino por la presencia de sí mismas. La libertad que un día fue sueño, ahora es vicio. Y ese vicio, sutil y seductor, ha alejado hasta los corazones más apasionados. No siempre el peso está en las palabras dichas. Muchas veces está en las que nadie tuvo cojones de decir, pero que todos esperan en secreto que entiendas. Amar, hoy en día, casi siempre viene con un contrato invisible, lleno de cláusulas no escritas. Y ahí está el cansancio. Esperan que estés disponible, pero no pegajoso, que seas presente, pero no intenso, que seas maduro, pero divertido, que entiendas los silencios, pero te comuniques siempre. Un juego de equilibrio tan sutil que, sin darte cuenta, convierte la relación en una cuerda demasiado tensa. Esas expectativas silenciosas funcionan como cadenas, cadenas que no hacen ruido, pero aprietan despacio. La libertad que antes parecía ligereza, ahora se vuelve miedo a equivocarte. El gesto espontáneo se convierte en obligación, la presencia en cobro, y la conexión empieza a doler más que a consolar. Pocos lo admiten, pero muchos están hartos de intentar encajar en el papel ideal que el otro proyecta. Y peor, muchos ni saben cuál es ese papel. Van moldeándose, ajustándose, apagándose, hasta perderse del todo. Y es entonces cuando la soledad empieza a parecer menos agobiante. Cuando estar solo deja de ser vacío y empieza a ser alivio, es señal de que las cadenas afectivas apretaron demasiado. La gente no huye del amor, huye de la versión del amor que se volvió performance, un escenario donde no hay espacio para el error, para el cansancio, para lo humano. Por eso la soledad la eligen tantos, porque, en el silencio de la propia compañía, nadie exige perfección, nadie espera que aciertes el tono del mensaje, ni que interpretes códigos emocionales. Nadie te carga con lo que no se dijo, pero siempre se esperó. Ahí vuelves a ser entero, aunque seas solo. Existen heridas que ya no sangran, pero aún queman, y es esa quemazón discreta, casi imperceptible, la que va moldeando nuestras elecciones. Quien ya fue atravesado por amores mal resueltos, promesas incumplidas o entregas que volvieron vacías, desarrolla un tipo de defensa que nadie ve. No es una muralla, no es negación, es una vigilancia interna constante, silenciosa, sutil, un filtro invisible que examina gestos, entonaciones, silencios, un radar siempre atento al menor señal de repetición, a la mínima similitud con dolores antiguos, y, ante cualquier eco del pasado, el instinto se adelanta, se cierra, se aleja. El miedo a repetir lo que ya dolió convierte el afecto en amenaza, y cuando el sentimiento empieza a crecer,
El recuerdo de las caídas anteriores susurra, cuidado, ya estuviste aquí antes. El corazón intenta creer que será diferente, pero la mente guarda demasiados archivos. Archivos que no se borran con el tiempo, solo se esconden en carpetas más profundas. Mucha gente no se aleja por falta de interés, se aleja por exceso de memoria, porque ya sabe cómo termina el tipo de historia que está empezando, y prefiere salir al principio del guión que protagonizar otro final conocido, un final que, en el fondo, ya fue ensayado demasiado. Ese miedo no suele confesarse, se racionaliza con excusas prácticas, con justificaciones sociales, con argumentos convincentes. Pero la verdad, desnuda, es simple. Hay gente que prefiere quedarse sola porque no aguanta más verse en el mismo ciclo, entregando demasiado, recibiendo de menos y perdiéndose siempre en el mismo punto. Y cuando la repetición emocional se vuelve amenaza real, el camino más seguro parece ser la soledad, no porque sea el más feliz, sino porque, al menos, es el único que no hiere. Vivimos en una era donde casi todo está a un toque de distancia. Amores, encuentros, charlas, cuerpos, promesas. La ilusión de la abundancia afectiva es una de las mayores marcas de nuestro tiempo, pero cobra un precio. La sensación constante de que, incluso rodeado de posibilidades, nada llena de verdad. El exceso de elección crea una inquietud permanente, una desconfianza interna de que siempre hay algo, o alguien, mejor justo delante, y esa sospecha nunca calla. Nos impide bucear hondo, echar raíces, quedarnos, porque quedarte significa elegir, y elegir, hoy, significa renunciar a infinitas otras posibilidades. Ese paradoxo silencioso convierte el amor en escaparate. Todo parece disponible, pero nada parece suficiente. El corazón se acostumbra al deslizar de dedos a los perfiles que aparecen y desaparecen, a la fantasía de la próxima conexión perfecta, pero la perfección nunca llega, y en el fondo, no existe. Y es en esta danza infinita de elecciones y descartes, donde nace un nuevo tipo de soledad, una soledad acompañada, disfrazada de libertad, personas que están con otras, pero nunca realmente presentes, porque parte de ellas siempre está en otro lado, mirando por encima del hombro, esperando algo que justifique quedarse. Ese agotamiento silencioso ha hecho que muchos retrocedan, no por no desear conectar, sino por no confiar ya en su propia elección. El miedo a equivocarse se volvió parálisis. La libertad de elegir se transformó en prisión. Y en este escenario de exceso, estar solo parece menos confuso que intentar amar en medio del ruido. Estar solo, entonces, se convierte en un acto de descanso, una forma de silenciar la avalancha de posibilidades y reencontrar en el silencio lo que se perdió entre tantas elecciones, el deseo real de permanecer. Ser autosuficiente se volvió trofeo. Ser resuelto, cerrado consigo mismo, no necesitar a nadie, se convirtió en señal de fuerza. En un mundo donde depender es sinónimo de debilidad, mucha gente aprendió a blindarse, pero hay una verdad no dicha. La independencia total es una ilusión que agota. Por fuera, todo parece bajo control, la rutina dominada, los planes alineados, las emociones organizadas. Pero, por dentro, algo empieza a vaciarse lentamente, porque por más que podamos sobrevivir solos, hay una parte nuestra que solo despierta con el otro, una parte que no desaparece, solo duerme. La independencia total nos promete libertad, pero entrega aislamiento. Nos enseña a no esperar nada de nadie, pero también a no confiar, a no crear vínculos profundos, a resolver todo solo, y con el tiempo, esa fuerza se vuelve rigidez, un tipo de cárcel disfrazada de autonomía. Lo que pocos dicen es que esta independencia radical muchas veces nace del miedo. Miedo a frustrarse, miedo a depender y que te dejen colgado, miedo a mostrar las grietas y que te rechacen. Entonces, en vez de lidiar con eso, se construye un castillo demasiado alto, donde nadie entra y donde con el tiempo, ni la propia luz logra filtrarse. No hay nada malo en bastarte. El problema es creer que nunca más vas a necesitar a nadie, porque eso exige un control emocional que anula trozos enteros de la experiencia humana. Y quien vive así, en el fondo, lo sabe. Estar solo por elección
Es distinto a estar solo por defensa. La diferencia vive en el silencio de la noche. Y es en ese silencio donde muchos descubren la libertad de no necesitar a nadie es cómoda, hasta que te das cuenta de que, quizá, lo que falta no es el otro, sino el permiso interno para ser vulnerable otra vez. No siempre la decisión de caminar solo nace de un deseo profundo de independencia. A veces, nace del simple hecho de que el mundo emocional se volvió terreno demasiado inestable. Cada nueva aproximación, un riesgo. Cada nuevo cariño, la posibilidad de repetición, de decepción, de pérdida. Y es en ese panorama donde muchos eligen senderos solitarios, no por orgullo, sino por autopreservación. El corazón aprende a protegerse, aprende que la ausencia de vínculo es más ligera que el peso de promesas rotas. Aprende que es mejor caminar sin manos entrelazadas que ir al lado de quien no aguanta el ritmo. Y entonces, un día, esa soledad se convierte en ruta. Ya no es desvío, es carretera principal. Esos caminos solitarios son silenciosos. En ellos no hay grandes gestos, declaraciones, ni planes a dos. Pero hay paz, hay previsibilidad, hay seguridad. Y para quien ya transitó por carreteras emocionales llenas de baches, esa seguridad vale más que cualquier romance de película. El mundo exterior quizá mire con extrañeza, juzgue como frialdad, como distanciamiento, como egoísmo. Pero el mundo interior sabe, ya se hundió demasiado, ya dolió demasiado, ya confió demasiado, y ahora prefiere la solidez de sus propios pasos a la inestabilidad de lazos que se deshacen con el tiempo. Y lo más curioso es que esos caminos solitarios no siempre son tristes. Hay belleza en la autonomía, hay poesía en el silencio, hay dignidad en la elección de no ponerse más en sitios que te empequeñecen. La soledad, cuando se abraza con lucidez, puede ser suelo firme, y no ausencia de amor, sino amor propio bien plantado. Existe una verdad que se escapa de las charlas, que no cabe en caption de redes, ni se suelta en tono ligero con los colegas. Una verdad que vive en el fondo, tapada por justificaciones elegantes como «estoy enfocado en mí», «prefiero mi paz», «estoy guay solo», pero que en el silencio más crudo, revela otra cosa. Mucha gente no está soltera por elección. Está sola porque se cansó de intentarlo. Se cansó de esperar madurez de quien solo trae lío. Se cansó de insistir en vínculos donde solo uno carga. Se cansó de abrir el corazón a quien solo sabe entrar con los pies sucios. Y, en el fondo, ese cansancio se volvió escudo. La verdad es que algunos ya se dieron tanto, se perdieron tanto, fueron chupados hasta la última gota emocional, que ahora viven en la superficie, no por frialdad, sino por supervivencia. Mantienen distancia no porque no sientan, sino porque sentir, para ellos, se volvió sinónimo de peligro. Esa soledad que parece elección es muchas veces rendición, no del amor, sino del intento de encontrarlo en una época donde todo es prisa, donde nadie se compromete, donde lo habitual es largarse sin avisar. La soledad se volvió armadura, un silencio construido para contener el dolor que, un día, desbordó demasiado. Es difícil admitirlo, porque el discurso social exige que estemos bien, felices, plenos con nuestras decisiones. Y decir, me alejé porque me hicieron demasiado daño, suena a debilidad. Pero no es debilidad, es agotamiento, es una pausa larga, a veces definitiva, de quien se hartó de romperse intentando encajar. Esta es la parte que nadie sube, que nadie proclama, pero que habita miles de corazones en silencio. La verdad oscura es esta. Algunos están solos no porque ya no crean en el amor, sino porque, cuando amaron de verdad, casi desaparecieron dentro de eso. El amor, tal como nos lo enseñaron, ya no le sirve a todo el mundo. Ese guión con principio, desarrollo, final feliz, ya no habla con la realidad de quien maduró en el dolor. Los tiempos cambiaron, la gente cambió, y lo que antes era sueño, hoy es incomodidad. Muchos ya no quieren seguir un libreto prefabricado, quieren verdad, conexión real, silencio que acoge, presencia que no pide máscara, y hasta que eso exista, si existe, prefieren quedarse con su propio camino, con su propia paz. El guión romántico tradicional llegó a su fin, y lo que viene después, todavía se está escribiendo, día a día, dentro de quien decidió esperar más de sí mismo que del otro.
Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Tú todavía crees en ese amor clásico? ¿O sientes que, como muchos, ya pasaste página?